Hola, buenas noches. Bienvenidos a 7x7. Quiero dedicar el programa de hoy a la memoria de mi amigo Magno Romero, que ha fallecido estos días en Lima, y a su viuda Carmen Elena y a su hija Pía Romero, que, lo digo con orgullo, es mi amiga. Le mando un abrazo a Pía. He venido esta noche a hablarles de Pedro Castillo, el presidente peruano, nuestro presidente. No quería hablar de Castillo, no todavía, no tan pronto. Lleva apenas un semestre o poco menos en el cargo. Quería darle un año antes de pronunciarme, pero las circunstancias me obligan a pronunciarme esta noche. Se ha pedido en el Congreso por parte de al menos 3 bancadas, la de Keiko Fujimori, la de Rafael López Aliaga y la de Hernando de Soto, la destitución de Castillo, su vacancia por incapacidad moral. Esta noche voy a pronunciarme al respecto, pero no en este minuto, no tan deprisa. Por incapacidad moral del presidente se entiende una incapacidad de distinguir lo que moralmente le conviene a la nación. No es una incapacidad física, no es una incapacidad mental. Si fuera una incapacidad mental, sería por consiguiente una incapacidad física. No, es una incapacidad moral, es decir que si el Congreso reúne, y esto se ve muy improbable, los 87 votos para destituirlo, no va a ocurrir, o no este año, no tan pronto, sería porque los congresistas juzgan que el presidente no posee las cualidades morales mínimas para ocupar el cargo. A esto quiero ir después. Esta semana el presidente Castillo, que no da entrevistas, que no ofrece ruedas de prensa, que se esconde de la prensa independiente porque le tiene miedo, porque sabe que no podría sortear con éxito una entrevista con un periodista mínimamente aguerrido, perspicaz, se pronunció contra los medios de comunicación, a los que condenó y a los que acusó de tener actitudes nefastas. Lo que torpemente el presidente Castillo entiende como una actitud nefasta es una crítica legítima y, en lo que a mí respecta, saludable, urgente de un medio de comunicación, un canal, una radio, un periódico, al trabajo bastante chambón del presidente Castillo. Estas fueron sus palabras. Pero debo condenar algunas actitudes nefastas por algunos medios de comunicación que han editado que estaba solo en Huancavelica y que la gente pedía vacancia, cuando no es cierto. Y encima estos medios de comunicación piden que en vez de darle agua a los pueblos, se les paguemos, se les demos presupuesto para que hablen bien del gobierno. Vamos a ver, el presidente de una república democrática, y entiendo que Castillo lo es, quiero creer que fue elegido limpiamente, aunque pesan sospechas al respecto, no debería meterse a opinar sobre qué medio dice la verdad o qué medio tergiversa la verdad, qué medio edita bien la noticia y qué medio edita mal la noticia, qué medio es auténticamente independiente o qué medio tiene una agenda política. No tiene que opinar al respecto, señor Castillo. Sobre esto tienen que opinar los peruanos. Si el televidente, el espectador, el oyente, el lector considera que un medio miente, entonces deja de acudir a él, ¿no es cierto? Y se informa en otro medio. No es Castillo el que tiene que decirles a los peruanos cuáles son los medios de comunicación plausibles, o sea, que merecen un aplauso, y cuáles los deplorables, o sea, que merecen una reprobación. Él entra imprudentemente en este terreno y es muy fácil concluir que se enemista con los medios que lo critican, ¿no? Y que en cambio es amistoso
con los medios que son complacientes a él. Y luego pasa a otro terreno aún más pantanoso. Amenaza a los medios que lo critican. Los medios de comunicación, cuando son buenos, son independientes y se colocan en la orilla contraria al poder, están siempre en la oposición al poder de turno. Esto es lo que corresponde a un buen periodista, estar siempre en la oposición. Que el presidente de una república democrática, que quiero creer ha sido elegido limpiamente como Castillo, amenace a los medios de comunicación independientes con no darles publicidad, con castigarlos en sus presupuestos, está, me parece, reñido con la convivencia democrática, civilizada. Una convivencia en la cual el presidente tiene que entender que los periodistas no son sus amigotes, no son sus subordinados, no son sus guaripoleras. Los periodistas están para fastidiarlo, mal que le pese. Y si le pesa mucho, ¿para qué se metió en política? Y aquí mi reconocimiento y mi gratitud a los medios de comunicación local y regional, a nivel nacional. Los invoco y los convoco a nivel nacional porque ellos conocen la realidad, porque ellos saben dónde están los grandes problemas del país, pero no me voy a permitir en darle un centavo a aquellos que tergiversan la realidad, aquellos que no quieren ver al pueblo, aquellos que quieren hacer creer otra cosa. El dinero que el Estado peruano destina en publicidad a los medios de comunicación no es un dinero del señor Castillo, ¿no? Ni de los miembros de su gabinete. Es un dinero que proviene de los bolsillos de los peruanos, de todos los contribuyentes, de los que votaron por él y de los que no votaron por él, de los que votaron por otros candidatos en primera vuelta o por la candidata rival en el balotaje. Todos ellos pagan impuestos. Por lo tanto, se tiene que hacer un uso respetuoso de ese dinero cuando se invierte en los medios de comunicación. La política más virtuosa en ese sentido, que podríamos aprender de los países más civilizados, es que el dinero se destina a tal o cual medio de comunicación según el tamaño de su audiencia. Sería extraño, por ejemplo, que de una torta de 100 millones de dólares se destinaran 60 millones de dólares, más de la mitad, a un canal pequeñito, adicto o afín al gobierno, un canal virtualmente oficialista, o adulón, o sobón. Y en cambio, a los canales que tienen más audiencia, pienso en el Canal 4, en el Canal 2, en el Canal 9, el gobierno les diera apenas migajas porque tienen una postura crítica o independiente. Esto estaría mal. Entonces, la manera de evitar eso es que el gobierno fije los porcentajes, entregue los presupuestos a los medios, un canal, una radio, un periódico, una revista, según el tamaño de su audiencia, no según la política editorial de cada medio, porque entonces eso se presta al revanchismo, que es la bandera que está agitando rencorosamente el señor Castillo. El dinero de mi gobierno, o sea, mi dinero, irá a los medios que me aplauden y a los que me critican no les daremos ni centavo. Esto es un grave error, ¿no? Y me parece que incluso riñe con la libertad de expresión, porque la libertad de expresión es libertad de crítica, y la libertad de crítica es libertad de oponerse de un medio de comunicación al poder de turno. Luego, como ya es costumbre en él, el presidente Castillo en otro acto público y lisonjeado por centenares de personas que todavía creen en él, aunque cada vez son menos los peruanos que creen en él, dice una frase que es difícil de comprender. Ayúdenme, por favor. Allá en Cajamarca, donde es el único lugar entre toda la humanidad, donde es el único sitio donde se pagó el precio más caro de la libertad. No se entiende, ¿verdad? Él dice que Cajamarca, entre toda la humanidad, en todo el globo,
se ha pagado el precio más alto por la libertad humana. No lo entiendo. Sinceramente, no sé a qué se refiere. No sé a qué epopeya o gesta cajamarquina se refiere, ¿no? Pero cuando Castillo dice estas cosas, nos recuerda de un modo hilarante o quizá incluso triste que no está capacitado para improvisar un discurso y muy probablemente tampoco está capacitado para gobernar. Y él cree que tiene 1 año o 2 años en el gobierno, los próximos 2 años, para ir aprendiendo. Como si él hubiera entrado a una escuela, ¿no? La escuela es, ¿quieres aprender a ser presidente? Bueno, postúlate, te van a elegir, no tienes la menor idea, estás perdido, pero poco a poco vas aprendiendo. De cada 10 decisiones te equivocas en 8, con suerte vas aprendiendo y al cabo de 1 año o 2 años te vas desasnando. Pero el cargo de presidente de la República no es una escuelita, ¿no? No es una academia de instrucción para que el señor aprenda a gobernar. Tiene que saber gobernar ya ahora en su primer semestre. Y no sabe, obviamente no sabe. Y dice verdaderas paparruchadas, ¿no? Como la que acabamos de oír. Luego está todo el tiempo aludiendo a los empresarios corruptos. Entiendo que para él, en su radar averiado, paranoico, lastrado de rencores sociales, ni siquiera de taras ideológicas, porque Castillo no ha leído, el empresario es un sospechoso, ¿no? Un sospechoso de ser corrupto, ladronzuelo, coimero, ¿no? Entonces él dice que los exhorta a que vayan a la Casa de Gobierno a pagar sus cuentas. Esto también es difícil de comprender, ¿no? Y desde Tacna exhorto a quienes deben al país para que de una vez por todas, así como se han venido acercando al Palacio de Gobierno a pagar sus cuentas. ¿Qué empresarios se han acercado al Palacio de Gobierno a pagar sus cuentas? Que los diga, con nombres y apellidos. ¿Y qué cuentas? ¿Y por qué montos o cantidades? Yo no creo que un empresario debería acercarse al Palacio de Gobierno a pagar una cuenta. Si tiene una deuda con la SUNAT, con la Oficina de Impuestos, no tiene que ir al Palacio de Gobierno a pagarla. Si tiene una deuda con un banco estatal, lo mismo. No sé por qué irían al Palacio de Gobierno a pagar sus cuentas al presidente Castillo. Además, él los exhorta. No, así no se administra el poder, señor Castillo. Está usted sentado en la cúpula de su sombrero, más cerca de una nube que de la realidad. Ese sombrero erecto, fálico, que parece una edificación inacabada, me parece que lo abstrae de la realidad, se lo lleva a un lugar gaseoso, etéreo, ¿no? Ajeno al diario vivir y sufrir de los peruanos, ¿no? Luego dice que él y sus amigotes en el gobierno, todos una pandilla de aventureros, intrépidos, improvisados, absolutamente impresentables, no dan pie con bola, no tienen experiencia en robar. Muchos nos dicen que somos ineptos en gobernar. Muchos nos dicen que no tenemos experiencia. No tenemos experiencia en robar. No tenemos experiencia en la corrupción. Bueno, pero están ganando experiencia rápidamente, están aprendiendo rápido. Yo diría, sospecho, que si no tienen la experiencia, ya pronto van a ser duchos, diestros, experimentados. Por otra parte, no es tan cierto que todos ellos son mansos corderitos, ¿eh? Vamos a ver, ¿con qué dinero se financió la campaña del entonces candidato Pedro Castillo? Con el dinero que proveía el señor Cerrón, ¿no? Y ese dinero venía de una pandilla, de un grupo de ampones llamada los Dinámicos del Centro, del gobierno regional de Junín. No es demasiado ligero o precipitado decir que la campaña de Castillo se financió con dineros turbios de los Dinámicos del Centro, ¿no?
Esta es una de las causales que invoca parte del Congreso ahora para vacarlo, para destituirlo, ¿no? Luego dice otra cosa absolutamente cantinflesca, ¿no? Habla de que los pueblos peruanos que están rodeados de mar deberían disponer de abundante agua. ¿Cómo se entiende esto? Vamos a seguir trabajando. Hoy en día no podemos permitir que pueblos que están rodeados del mar, que tienen grandes ríos, no podemos permitir que estos pueblos estén sin agua. A ver, el Perú tiene decenas de islas marítimas y también de islas lacustres. Las islas marítimas casi todas son muy pequeñitas y están deshabitadas, ¿no? Hay unas poquitas islas más conocidas como San Lorenzo, el Frontón y algunas otras, ¿no? Un pueblo que está rodeado de mar es por consiguiente una isla, un cayo, ¿no? Pero el Perú no tiene muchos pueblos que estén rodeados de mar, ¿no? No. A orillas del mar sí, pero rodeados de mar no. Tampoco es tan fácil convertir el agua salina del mar en agua potable. Puede hacerse, en ciertos países como Australia se hace tentativamente, pero no es tan fácil, ¿no? Y esta obsesión con el agua, esto de decir que las minas, por ejemplo, en Ayacucho, contaminan las cuencas de agua, el origen de los ríos, es, como se ha explicado recientemente en El Comercio, en un brillante artículo de Jaime de Altaus, una tontería precientífica, ¿no? Si hay minas que contaminan, deben ser castigadas, por supuesto, ¿no? Y eso tiene que vigilarse atentamente. Pero no todas las minas contaminan y no todas las minas envenenan el agua en el origen de los ríos, ¿no? Luego sigue hablando en tono receloso, desconfiado, con su sombrero fálico que parece una antena parabólica de los empresarios. Los empresarios, señor Castillo, son los que le dan de comer a su gobierno, son los que ponen al país en movimiento, son los que hacen progresar a la gente. Parece que usted no lo entiende. Han venido ciertos empresarios a decirnos: queremos hacer algo por el Perú, pero denos tanto para nosotros. Eso no la van a encontrar, porque primero es mi patria, primero son ustedes, primero son los peruanos, primero son los tandeños. No le creo, está mintiendo, por la peor de las razones, para que lo aplaudan. Si hay empresarios que han ido y se han reunido con él y le han pedido un soborno o le han propuesto un negocio ilícito, entonces que el señor Castillo, en vez de denunciarlo sin dar nombres en la plaza pública para obtener aplausos, que los denuncie a la justicia. Es muy grave, ¿no? Si un empresario se ha reunido a solas con el presidente y le ha propuesto una trampa, un amaño, un robo, un asalto al erario público, el presidente tiene que denunciarlo a la justicia. Nombre, apellido, fecha, móvil, monto, cuantía, todo. No esto de decir algunos empresarios vienen y me dicen cuánto hay para mí. No, esa es demagogia pueblerina, ¿eh? Para envenenar las mentes de los más despistados y para convertir a esas personas desposeídas, desamparadas, en enemigas intuitivas del empresario. Esto es grave, porque va a emponzoñar la vida de los peruanos, la va a envenenar. Es lo que está haciendo Castillo. Luego habla de que él va a llevar la plata, los centavos, hasta la punta del cerro. ¿De qué cerro habla? No lo sé. Compañeros y hermanos, solamente la unidad del pueblo hará entender que hoy en día estamos haciendo un sacrificio para que los centavos que vamos a distribuir en el marco de la verdadera descentralización llegue a la punta del cerro, llegue a los lugares más recónditos de la patria, llegue a todas las fronteras del país. Pero no es verdad que en los gobiernos precedentes, desde Toledo, diría yo, y Alan García II, y Humala, y luego el gobierno con hipos de Kuczynski, el hipo de Vizcarra, el hipo de Merino, el hipo de Sagasti,
No es verdad que los gobernadores regionales no hayan recibido presupuestos cuantiosos. Han recibido millones de soles. Otra cosa es que los han malgastado, los han dilapidado y han metido la mano a la lata, por supuesto, han robado, ¿no? Pero el dinero en los últimos, diría yo, 20 años se ha repartido con bastante generosidad en el Perú. Finalmente, antes de ir a la primera pausa, Pedro Castillo, que es un presidente que quiere aprender a ser presidente, no tiene idea, está perdido, pero da la impresión de que los peruanos tenemos que darle 1 año, 2 o 3, a ver si aprende. De momento no está aprendiendo, ¿no? Y tenemos que darle 1 año, 2 o 3, a ver si se convierte o no en dictador. Y cabe la legítima sospecha de que desea convertirse en dictador. Ahora, lo más probable es que no aprenda a ser un buen presidente democrático, no tiene muchas ganas de aprender por lo visto, y que efectivamente quiera convertirse en un dictador, con lo cual, de repente, en un par de años cerró el Congreso, es dictador, y ya es muy tarde para sacarlo, ¿no? Esto hay que tenerlo en cuenta, sobre eso voy a hablar después, porque yo quiero pronunciarme sobre la vacancia. No voy a esquivar esta noche ese tema quemante, ¿no? Y voy a opinar como si fuera uno de los congresistas en el Perú, como si me tocara votar por lo menos a favor o en contra de que el pedido de vacancia pase a debate, o sea, reunir los primeros 52 votos, y que el presidente se presente ante el Congreso y sea interpelado, y se considere seriamente si merece ser destituido. Pero cuando dice estas cosas, como la que veremos a continuación, revela de una manera muy patente, muy notoria, que está perdido, que debería estar aprendiendo, pero para aprender hay que rodearse de gente que sabe más y hay que escucharla, hay que tener humildad intelectual, curiosidad intelectual, hay que decir yo no sé, entonces voy a llamar a gente que sabe mucho más que yo y voy a tratar de aprender. ¿Esto hace Castillo como presidente del Perú? No. Castillo se rodea de gente tan mediocre como él o aún más mediocre, tan pistolera como él o aún más pistolera, tan cercana a los terroristas o aún más, con lo cual no podría ser en promedio más absolutamente misérrimo desde el punto de vista intelectual y moral su gobierno. No saben nada y dicen, pero es que todo no se puede hacer al mismo tiempo. Bueno, entonces no se hubiera postulado, se hubiera quedado de líder sindical o de maestro de segundo año de primaria. Todo no se puede hacer al mismo tiempo y eso lo saben ustedes, hasta para formar un hogar, hasta para instalar una familia, para poner un negocio, demanda de tiempo. Nosotros recién estamos en el gobierno, pero este gobierno del pueblo trabajaremos permanentemente para ustedes. Está equivocado. Cuando eres presidente, se tiene que hacer todo al mismo tiempo. Todo. Por eso hay un montón de ministerios, ¿no? Entonces tú tienes que decidir las cosas de economía. Política fiscal, política monetaria, política comercial, las cosas de seguridad y orden público, el terrorismo, los ladronzuelos callejeros, las bandas de narcotráfico, política exterior, reuniones, cumbres, de qué lado quieres estar, del lado de los demócratas o del lado de los tiranuelos bananeros, y así. Salud pública, que es un tema urgente ahora. No, tienes que hacer todo más o menos bien al mismo tiempo. Ahora, si la tarea te resulta abrumadora, entonces debes eximirte de postularte a ella. No estás apto, capacitado para hacer todo eso al mismo tiempo. Es un trabajo no menor, ¿eh? Hay que tener una mente muy brillante, hay que tener un espíritu muy gallardo, muy combativo, hay que tener unas cualidades de liderazgo, ver lo que el común de las gentes no ven, saber a dónde quieres llevar al país y entonces liderar, dirigir, guiar a la nación, guiarla. ¿Puede hacer esto el señor Castillo? Yo creo que no. ¿Lo está haciendo? Obviamente no. Va a aprender, porque él dice, bueno, pero es que denos un tiempito para ir aprendiendo a hacer cómo se hace todo al mismo tiempo. Esto es un cachivache, esto no, yo no lo puedo hacer. Va a aprender. Yo digo que no va a aprender. No porque no quiera, sino porque no puede y porque no lo está intentando tampoco, ¿no?
Y entonces finalmente otra vez el latigazo o el latiguillo de la demagogia. Vengan empresarios, vengan blanquitos, pituquitos a ensuciarse los zapatos conmigo. No es cuestión de ensuciarse los zapatos, no, es cuestión de pensar bien y decidir mejor, señor Castillo. Que nos acompañen a salir a caminar y a ensuciarse los zapatos para ir a los últimos rincones de esta patria. Tonterías, tonterías. No importa si tiene el zapato sucio o si tiene el zapato limpio, esto no importa. Lo que importa es cuál es su agenda, cuál es su madera de líder, cuán limpio es su espíritu, cuán sólida es su convicción con la democracia, quiénes son sus amigos, sus aliados y quiénes sus adversarios, sus enemigos. Y todo esto en el caso de Castillo no se advierte con claridad. Todo es un batiburrillo, una mezcla, un entrevero, una cosa promiscua. Casi siempre se rodea de los peores. ¿Por qué? ¿Por qué elige ministros que no le duran ni 4 semanas? Porque son aún peores que él, más improvisados, ignorantes y bobos que él, y más corruptos y sin sentido de la ética pública que él. Bueno. Vamos a la primera pausa, voy a tomarme un cafecito, voy a tomar aire y luego seguimos haciendo un análisis apasionado de este primer semestre de la presidencia de Pedro Castillo de cara al pedido de vacancia en el Congreso. Un pedido que tiene ahora 45 votos, tentativamente, pero se necesitan 7 votos más. Con 52, la vacancia al menos se va a discutir en el Pleno del Congreso y Castillo tendría que acudir a él. Ya regresamos. Bienvenidos de vuelta a 7x7. Esta noche he venido a hablarles de Pedro Castillo, el presidente peruano, nuestro presidente. ¿Debe o no debe ser destituido el presidente Castillo antes de fin de año? Hay por lo menos 3 bancadas parlamentarias que consideran que sí debe ser destituido. La de Keiko, la de López Aliaga, la de Hernando de Soto. Ahí hay 43 votos, más 2 de congresistas que se han sumado, son 45. Hacen falta 7 congresistas más para llegar al número deseado de 52, de modo tal que por lo menos se acepte el pedido de vacancia a ser debatido en el Congreso. Es altamente improbable que, si eso ocurriera, que ya se ve difícil, el Congreso reúna 87 votos para destituir a Castillo. Esto no va a ocurrir, me parece, ¿no? Porque solo el partido un tanto desmembrado de Castillo y Cerrón, Perú Libre, tiene 37 escaños, ¿no? Y no es de suponer que los de Castillo ni los de Cerrón van a votar por la destitución. Pero eso es este año, ¿no? Después veremos el próximo. Para mí está muy claro que en el mediano plazo Castillo va a tratar de cerrar a este Congreso porque va a tratar de instalar una asamblea constituyente elegida a dedo junto con Cerrón. Y entonces debería estar claro también para los congresistas legítimos actuales del Perú que no tienen demasiado tiempo para evaluar si Castillo es o no un aprendiz de dictador y si Castillo tiene o no en su agenda el deseo encubierto de cerrar, de decapitar, de guillotinar a este Congreso. Yo creo que Castillo desea hacerlo. En otro acto público más o menos reciente, porque he estado mirando discursos de Castillo, sobre todo aquellos en los que se atreve a ratos a improvisar, porque cuando uno improvisa, como estoy improvisando yo esta noche, deja ver su verdad. Cuando uno lee, con frecuencia lee lo que otros han escrito, de tal suerte que la opinión del lector no es necesariamente la opinión sincera, ¿no?, de quien está leyendo ese texto escrito por un escritor fantasma.
En este acto público, Castillo dijo otra frase para la antología de sus disparates. Veamos. Sino trayendo la voz para unir nuevamente, hermanar la voz de Huáscar y Atahualpa. Bueno, va a ser difícil hermanar a Huáscar y Atahualpa, ¿no? O por lo menos hermanar sus voces, como se propone el presidente Castillo. Como ustedes bien recordarán, esto nos lo enseñaron en el colegio, eran ambos hijos del Inca Huayna Cápac. Eran medio hermanos, no hermanos del todo, Huáscar y Atahualpa. Atahualpa guerreó con Huáscar, una guerra fratricida, lo derrotó cerca del Cusco y lo ejecutó. Es decir, que mató a su medio hermano, Huáscar. Y luego Atahualpa, que era en ese sentido una suerte de fundador de la filosofía Odebrecht, solo que 5 siglos antes, Atahualpa quiso sobornar con un cuarto lleno de oro al conquistador español Pizarro, quien, con maléfica astucia, recibió el soborno y luego estranguló al filósofo de Odebrecht, Atahualpa. Quiere Castillo hermanar ambas voces, las voces de los medio hermanos, Huáscar y Atahualpa, que guerrearon entre sí y que se entremataron. Eso supone que el espíritu de Huáscar y Atahualpa pervive, está en algún lugar. Eso supone también que Castillo dispone de un medium o de una medium que sea capaz de convocar los espíritus de estos hermanos que en vida hace casi 5 siglos se odiaron y se entremataron. Se ve difícil que pueda hermanar esas voces, ¿no? Tendría más bien que hermanar su voz con la de Cerrón. Atención, porque Cerrón es Atahualpa, ¿no es cierto? Cerrón es Atahualpa y Castillo es Huáscar. Y creo, sospecho, van a terminar peleando y se van a terminar entrematando, ¿eh? Sí. O sea que sería esa la voz con la que tiene que afinarse Castillo, ¿no? La de su medio hermano Atahualpa Cerrón, me parece a mí. Luego se saca el sombrero, por fin se saca el sombrero, se descubre la testa en gesto de reconocimiento a la multitud enardecida. Basta de palabrerías, basta de estar divididos hoy en esta hermosa tierra milenaria, donde se gestó la primera revolución rural andina de Tupac Amaru. Jamás olvidaré por qué estoy el día de hoy aquí. Fui elegido presidente de la República por ustedes. Y eso merece el más grande honor y sacarme el sombrero al Cusco y al país. Recuerden la frase que pronunció al comienzo de este fragmento, de este video, ¿no? Basta de estar divididos, porque 3 minutos después vamos a ver cómo siembra una y otra vez insidiosamente la división entre peruanos pobres y peruanos ricos, o presumiblemente ricos, o con deseos de ser ricos. ¿Cómo siembra la división? Luego cuando dice jamás olvidaré este acto público, pues los políticos siempre dicen jamás olvidaré este acto, este cariño, este pueblo, esta aldea, este villor. 3 semanas después no se acuerdan dónde estaba cuando dijo eso, ¿no? Es muy probable que sí lo olvide. En mi experiencia es altamente probable que lo olvide, ¿no? Luego, demostrando poco respeto al imperio de la ley, dice que él no va a respetar los derechos para todos, porque eso le parece poesía. Da la impresión, si uno lee entre líneas, sin malicia, que Castillo está diciendo que los derechos consagrados en la Constitución, ¿no?, o los derechos humanos, que son universales, son poesía.
Es decir, son palabras huecas, vacías de contenido, ¿eh? Y que él va a dotar de derechos reales, no poéticos, a las personas que elija. Por ejemplo, a los campesinos. Desde el Cusco los llamo y los convoco al pueblo peruano, que este gobierno es un gobierno totalmente respetuoso de los poderes del Estado. Es un gobierno totalmente respetuoso de los derechos del pueblo, pero no los derechos en la poesía, sino los derechos de esa mujer campesina, de ese hombre como mi padre. Cuando dice pero no los derechos de la poesía, da la impresión de que para Castillo la Constitución, que a no dudarlo no ha leído, es un texto poético, ¿no? Y que la Constitución es en realidad una suerte de obra literaria, lírica, un compendio o una antología de versos, de poemas que han escrito hace ya muchos años, el año 93, ¿no es cierto? Van a ser pronto 30 años, unos poetas incomprendidos, los constituyentes de la época. Eso es poesía para Castillo. La Constitución es poesía, ¿eh? O sea, palabras para los ilustrados o para la élite o, bueno, en fin, para los intelectuales, para la casta política intelectual, para la burguesía acomodada. Poesía, poesía. Él va a introducir a las bravas, a lo macho, a la mujer campesina, otros derechos. Con lo cual, el que no es campesino, por ejemplo yo, pues no soy campesino, ¿no? ¿Qué cosa soy? No sé bien. Puede que sea periodista, es debatible. Quizás soy escritor, también es cuestionable. Pero claro, los que no somos campesinos ya estamos en condición de minusvalía o desventaja, ¿no? No nos va a dar los mismos derechos. Y luego él que decía, no hay que dividir, fíjense cómo divide y de una manera tan ponzoñosa a los peruanos, recordando a su padre. Yo vi a mi padre, a Fabián y a mis hermanos, a Mercedes, desde niño, que nos llevaba a la chacra. Vi a mi padre que me enseñaba a agarrar la rampa, el arado, el yugo, el zapapico. Y vi a mi padre como parte de ese cultivo, como parte de ese esfuerzo. No llegaba toda la olla, no llegaba todo a su bolsillo. El sudor de él y de nosotros, parte de eso servía para pagar al hacendado de la chacra y de la casa donde vivíamos. Y eso lo denuncia como si fuera un escándalo, ¿no? Que el esfuerzo de su padre sirviera en parte para que obtuviera un salario, una gratificación económica, pero también para propiciar el éxito de la hacienda, es decir, para servir a los intereses económicos del hacendado, del dueño de la propiedad que daba empleo al padre del presidente Castillo. Bueno, es que así es como se mueve el mundo, presidente. El que es dueño de un negocio invierte un capital, en ese caso el hacendado, ¿no? Podría haber dejado su plata en el banco, en un banco extranjero. Saca su plata del banco, se arriesga y compra unas tierras. Y en un país tan riesgoso como el Perú. Le puede ir bien, le puede ir mal. Es la naturaleza del emprendimiento, del negocio. Luego contrata a unas personas calificadas para trabajar la tierra, entre ellas el padre de Castillo. Supongo que también tiene que gastar en máquinas y en fertilizantes y hace toda una inversión a ver si resulta lucrativa, de provecho. Es perfectamente natural que los empleados con su esfuerzo se beneficien cada uno separadamente, que cobra un salario, y al mismo tiempo beneficien al hacendado, al jefe, al dueño del negocio. Así funcionan todos los negocios.
Ahora mismo yo, por ejemplo, estoy haciendo un esfuerzo. En realidad esto no es un esfuerzo, me sale natural, lo estoy disfrutando. Mal diría yo que estoy sudando, ¿no? Pero estoy, bueno, en apariencia trabajando lo que me conviene a mí, porque este canal Willax me va a pagar por este trabajo, pero quiero creer que también les conviene a los dueños de este canal, que han gastado millones de dólares en comprarlo y en equiparlo. De tal suerte que si este programa vende suficiente publicidad como para ir a ganancia, una partecita de la ganancia me la llevo yo y otra parte, quizá la parte mayor, los dueños del canal. No por eso voy a odiar a los dueños del canal, porque entonces si yo odio a los dueños del canal, renuncio porque no quiero que ellos ganen. Solo quiero ganar yo, pero ¿por qué voy a ganar solo yo si el canal no es mío? Sería absurdo que yo gane y los dueños pierdan. Si yo gano y los dueños pierden, me van a despedir. ¿No entiende esto Castillo? No, por lo visto no. Porque fíjense cómo dice que al terrateniente o al hacendado hay que odiarlo por definición. O sea, al empresario, en este caso agrícola, hay que odiarlo por definición y hay que despojarlo de sus tierras, lo cual es una barbaridad. Y lo está diciendo a grito pelado Castillo. De ese pedazo de terreno que teníamos, sudábamos nosotros, arrastrábamos la lampa, ayudábamos a arrear la yunta. Y hoy vengo a decirles acá, basta de lastimar al agricultor peruano, basta de lastimar al campesino. Qué horror, ¿no? Qué horror, cuán profundamente equivocado está. Está sembrando el odio entre el hombre pobre que trabaja en el campo, pero tiene un trabajo, y el empresario que es dueño del campo y que lo contrata. Deberías estimular la conciliación, la concordia entre ambos, que el hacendado y su empleado, su peón, por así decirlo, sean aliados en la causa común de hacer prosperar esa hacienda. No, hay que ir contra el hacendado, hay que ir contra el terrateniente. Es un grave error, gravísimo. Está repitiendo el trágico error que cometió el dictador comunista Velasco Alvarado en el Perú hace más de 50 años con la primera reforma agraria. Hace más de 50 años. Y ahora Castillo habla de una segunda reforma agraria. A mí se me eriza la piel porque yo fui testigo de cómo los militares de izquierdas le quitaron a mi abuelo materno, don Roberto Letts, sus tierras, su hacienda, su patrimonio de toda la vida, dejándolo arruinado. Y esas tierras, que eran fértiles, que daban naranjas, manzanas, mandarinas, al poco tiempo terminaron absolutamente desoladas, vacías de todo cultivo, afantasmadas, porque los peones no supieron convertirlas en tierras de provecho. Queridos compatriotas, que este esfuerzo tiene que transformarse en realidades y en nuestro esfuerzo nuestro, y que el agro tiene que alcanzar y tenemos que luchar para que el agro goce su plena soberanía, y esa soberanía, una soberanía alimentaria. Este concepto de soberanía alimentaria también me parece a mí que es un disparate mayor, ¿no? Vamos a ver, si yo, por ejemplo, quiero tener tierras de uvas o de arándanos o de paltas, que son productos que se exportan muy bien, y no me interesa vender mis paltas o mis uvas en el mercado peruano, prefiero no venderlas ahí, porque tengo mejores compradores en el mercado internacional. Entonces vendo mis uvas en Estados Unidos y vendo mis paltas en Europa. ¿Y por qué el presidente Castillo me va a obligar a venderlas en el mercado peruano en nombre de la soberanía? Eso es un disparate. Eso es un disparate. Es decir, los negocios tienen que estar guiados por el saludable, robusto afán de lucro, y el dueño de cada negocio sabrá mejor cuál es el precio de sus mercancías, de sus bienes, de sus frutas y verduras y tubérculos, y a quién le vende lo que produce. Esto de la soberanía alimentaria es un disparate demagógico, completo.
Y luego, ya digo, invoca la primera reforma agraria, que fue una absoluta tragedia económica en el Perú y que fue un asalto a la propiedad privada, que fue un robo a mano armada bendecido por el cardenal contra los hacendados de la época que nunca fueron resarcidos por el Estado peruano. Y ahora Castillo invoca eso como si hubiera sido un momento de gloria en la historia del Perú, cuando fue un momento de oprobio. La primera reforma agraria fue un proceso de cambio estructural, engarzado en una lucha larga también, una lucha donde se buscaba la igualdad y la justicia. Pero desde ese entonces hemos vuelto a ser ninguneados los agricultores, los campesinos. Mentira, mentira. En los últimos 30 años, el progreso económico del Perú ha irrigado todos los ámbitos. No solo pues, la minería, que es la principal fuente de riqueza del país, pero también la agricultura. Y el Perú es ahora un país que exportaba, que crecía, que daba más y mejor trabajo en el campo. Está mintiendo Castillo. Los últimos 30 años han sido de progreso sostenido en el campo. Y que de nuevo los empresarios privados inviertan, jueguen su dinero, arriesgándolo en emprendimientos agrícolas, era una señal de confianza en el futuro, una confianza que él ahora está dinamitando con estas palabras irresponsables. Está haciendo volar por los aires esa confianza con estas palabras demagógicas. De nuevo, digo, sembrando el odio, el rencor, la ponzoña de los campesinos contra los hacendados que les dan trabajo. Que a pesar de haber pasado más de 50 años, al fin el Perú se pone de pie para acabar con la explotación y la desigualdad sobre el que se sostiene el agro. Acabemos con los patrones y los hacendados, porque ellos ya no comerán del sudor de los pobres y los campesinos, así como se luchó en aquella época. Esto de no comerán del sudor de los pobres y los campesinos, esto es casi citar textualmente a Velasco, al dictador comunista Velasco. ¿Cómo va a decir esa barbaridad? ¿Cómo va a decir acabemos con los hacendados y con los patrones y con los terratenientes? ¿Les va a quitar sus tierras? En efecto, va a perpetrar otro robo a mano armada, otro asalto a la propiedad privada de los hombres de buena fe que en el Perú han invertido su dinero en el campo. Esto es muy grave. Es muy grave porque ahora que se va a discutir en el Congreso la vacancia, o sea, la capacidad o la incapacidad moral del presidente, su buen juicio para elegir lo que le conviene a la nación, o su juicio obstruido, miope, obnubilado, para elegir siempre lo que no le conviene, esto revela que moralmente no tiene brújula Castillo, no tiene brújula, porque reivindica una reforma agraria de hace más de 50 años que fue un asalto a la propiedad privada, que fue un asalto al imperio de la ley. No hay país que progrese sin respetar la propiedad privada. Si un campesino, un peón o un agricultor se siente explotado, debe ir a las cortes y denunciar al explotador. O debe renunciar a ese trabajo. En promedio, el campo en el Perú ha progresado muchísimo en las últimas 3 décadas. Antes de la pausa, Castillo nos advierte o nos amenaza, atención a los que ahora tienen que ver la vacancia en el Congreso, que él no se va a moderar, que no va a girar al centro, que no va a hacer concesiones a la derecha como hizo Humala. Es decir, él nos está diciendo claramente, y yo le creo, que va a continuar radicalizándose. Y de una vez por todas, echémosla y sancionémoslos a estos actos de corrupción. Compañeros, no podemos traicionar al pueblo. Acá no hay una hoja de ruta. Acá no hay un centrismo. Acá no hay que volteate a la derecha.
Acá manda el pueblo. El pueblo es una abstracción. El pueblo es una construcción imaginaria. El pueblo es una suma de ciudadanos, de individuos. Y en este momento, en el Perú, según las encuestas más serias, la mayoría de ciudadanos reprueba el trabajo del señor Castillo, que ni siquiera ha cumplido un semestre en el cargo. Antes de la publicidad, saludo y agradezco de corazón, con profunda emoción, que Heineken Perú sea auspiciador de este programa. Gracias a Heineken Perú. Gracias por traer al Perú esta cerveza desde tierras lejanas. La cerveza Tiger, una cerveza diseñada especialmente para ustedes, los tigres peruanos. Unos tigres que no se dejan abatir por los contratiempos, que no se dejan arredrar por las adversidades. Unos tigres indomables, indómitos. Prueben Tiger, no se van a arrepentir. Bienvenidos de vuelta a 7x7, he venido esta noche a hablar del presidente Pedro Castillo. En un momento me voy a pronunciar sobre el pedido de vacancia que ha planteado la congresista Chirinas en el Congreso. Patricia, creo que se llama Chirinos. Hija de un gran historiador y eminente político peruano, don Enrique Chirinos Soto, que fue mi maestro en el diario La Prensa, a quien llevo siempre en el corazón. Y les voy a decir, si yo fuera congresista peruano, ¿votaría o no votaría a favor de la vacancia? O por lo menos, en la primera instancia, a favor de que la vacancia se discuta en el Congreso. ¿Sería o no parte de esos 52 votos que se requieren? El presidente Castillo, ya digo, no da entrevistas, no da ruedas de prensa, no confía en sí mismo, ¿no? Pero a veces improvisa. Como en esta ocasión, nada más llegar a La Paz, Bolivia. Cuando improvisa, se advierte claramente que los zapatos le quedan grandes al presidente, ¿no? Le bailan. Queridos hermanos y hermanas de la hermana República de Bolivia. A ver, si son hermanos y hermanas de nuestra hermana república, es que los bolivianos son nuestros cuñados, ¿no? Y las bolivianas nuestras cuñadas, porque son hermanos y hermanas de la hermana república. Este es Castillo. Si les da un poco de vergüenza y un poco de risa y un poco de pena al mismo tiempo, yo siento lo mismo. Lo vamos a sostener en el poder a ver si aprende a ser un demócrata 5 años. Vamos a quedarnos de brazos cruzados a ver si decapita o no al Congreso en los próximos 2 años. Nos vamos a hacer los suecos o los distraídos o los impávidos a ver si instala o no una asamblea constituyente chavista o hay que tomar una decisión pronto. Sobre eso hablaré en un minutito. Luego dice otro perfecto disparate, ¿no? Otra cantinflada, con perdón del maestro Cantinflas, que fue un sabio, ¿no? Dice que el Perú es una suma de naciones. Yo no estoy de acuerdo. Y dice que enumera las naciones que le vienen a la mente. Atentos, por favor. De los diferentes pueblos de la nación peruana. De los ronderos, los maestros, los ayanincas, los pueblos indígenas, los quechuas, los aymaras. Vamos a ver, ¿los ronderos son un pueblo separado del pueblo peruano? Es decir, ¿son una nación? ¿Los maestros, hay en el Perú un pueblo de maestros? No, el maestro ejerce un oficio, ¿no? Desempeña un trabajo. Los hay públicos, los hay privados, los hay buenos, los hay malos, los hay muy malos. Castillo debía de ser muy malo, porque si fuera un buen maestro seguiría enseñando. Un maestro que abandona a sus alumnos para hacer política, tengo para mí que no es un buen maestro. Pero los maestros y los ronderos
no son pueblos separados. No, es un disparate decir eso. Y luego, cuando dice indígenas, no basta con decir indígenas, tiene que decir también quechuas, ayánicas, aymar. Son pues indígenas, son pueblos, son tribus, son grupos indígenas. No por ser indígenas son tampoco mejores que el habitante urbano promedio, ¿no? Estas divisiones un tanto maniqueas no sirven al propósito de ver a todos los peruanos como, bueno, miembros de una nación, ¿no? Los ronderos y los maestros, bueno, ¿y qué? No por ser maestros pertenece a una casta superior. Claro, como él fue maestro, nombra a los maestros como si estos fueran ciudadanos dotados de unos derechos superiores. Luego dice esto sobre La Paz, Bolivia. El día de hoy, estar en La Paz, estar en Bolivia, es igual que estar en Chota, la cuna que me vio nacer, la tierra de donde vengo. ¿Por qué es igual? No se entiende, ¿no? Pero él dice que estar en La Paz, Bolivia, es igual que estar en la provincia de Chota, en Cajamarca. Yo no lo entiendo. Yo entiendo, por ejemplo, si dijera César Acuña y yo somos coterráneos porque nacimos en Chota, Cajamarca. Esto lo entiendo. También entiendo que Acuña quiera ser aliado de Castillo, porque le gusta el poder, quiere estar cerca del poder. ¿Le conviene al Perú? Yo creo que sí. Es mejor que Castillo esté aliado con Acuña a que esté aliado con Cerrón. Fíjese cómo es un simulacro o un intento abortado de conversación entre Castillo y la prensa peruana. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Y qué política se va a tener con las clínicas? ¿Y qué política se va a tener con las clínicas que cobran 150.000, 200.000? Presidente, durante la primera y segunda ola, las clínicas incrementaron sus precios. ¿Qué política se va a tener con las clínicas que cobran 200.000? Presidente. Este video es profundamente revelador de lo que está ocurriendo en el Perú. Yo creo que grafica bien, de un modo patético, ¿no?, lo que está ocurriendo en el Perú. Todos hablan al mismo tiempo, todos gritan al mismo tiempo, el presidente también habla y grita, pero nadie se deja entender, ¿no? En la Torre de Babel no hay orden, no hay concierto, no hay rumbo, no hay norte. No, es un grupúsculo de desconcertadas gentes. Y el presidente, el más conspicuo entre los desconcertados. Es de terror, es de terror. Luego insiste con que se le acercan los empresarios y quieren ofrecerle negocios turbios. En ese caso que los denuncie. No puede estar un día sí y otro también diciéndole a la prensa, porque vienen al Palacio empresarios a proponerme. Pero que diga quiénes son. El día de ayer se acercaron otras empresas que seguían debiéndole al país, que van a seguir así. Saludo a las empresas que diariamente están llamando para pagar su deuda, y esa deuda no es para mi bolsillo. A menos mal aclara que no es para su bolsillo. No. Y esas deudas no es. Le pasa lo que le pasaba a Fujimori, ¿no? Tendría que decir no son para mi bolsillo. Pero bueno, se sobreentiende que no tiene que decir que si hay empresas que le deben al Estado peruano, en caso de que paguen esas deudas, no se va a beneficiar en lo personal el presidente Castillo. Pero lo aclara como si al decirlo fuese un virtuoso, ¿no? Esto no es para mi bolsillo. No lo tenía que decir, ¿no? Ya es profundamente sospechoso, acanallado que lo diga, que solo lo diga. Luego dice, no soy comunista. Yo le creo, no es comunista. Pero para ser comunista hay que haber leído 3 o 4 libros, ¿no? Y hay que ser un poco tonto también, ¿no? Pero Castillo, que es un poco tonto, no ha leído esos 3 o 4 libros. O sea, él no es comunista. Yo le creo. ¿Qué es Castillo ideológicamente? Nada, la nada mismo. Es un señor que ha llegado al poder,
que no sabe qué hacer con el poder, pero que tiene un profundo rencor, tiene la herida del resentimiento social y viene a cobrarse la revancha. Esto me da miedo. Desde la campaña y al iniciar este gobierno me decían comunista y que le voy a quitar sus propiedades. Yo pregunto, ¿han pasado 100 días de mi gobierno? ¿A alguien le he quitado sus casas o sus ahorros? No le ha quitado la casa a nadie, no ha confiscado ahorros a nadie, pero en poco más de 100 días quisieron cerrar a 4 mineras, ¿no? Esto fue una barbaridad. En poco más de 100 días ha dicho, y lo hemos visto hace un ratito, que va a hacer una segunda reforma agraria y que les va a quitar sus tierras a los hacendados. Esto es grave, ¿no? O sea, hay señales muy alarmantes, ¿eh? Y sabemos bien, quienes están informados, y sabemos bien que Castillo quiere imponer la constituyente, quiere cerrar el Congreso, todavía no lo ha hecho, no se atreve, pero está en sus planes, ¿no? Y luego cuando habla de dar confianza o garantías o seguridades a los inversionistas, por un lado dice esto y por otro lado cierran 4 minas, entonces nadie le cree. A través de ustedes hacer un llamado a las empresas para invertir en el Perú, y acá tienen a un gobierno que vamos a seguir desmintiendo lo que se ha dicho en una campaña. Vamos a garantizar la personería jurídica, vamos a dar las garantías jurídicas, ¿no? A todos los empresarios. ¿Le creemos a este Castillo o le creemos al Castillo que decía a gritos que el enemigo es el hacendado, el enemigo es el terrateniente y que hay que ir contra ellos? Porque el hacendado es un empresario, ¿no? ¿O no? Es un empresario agrícola, es un agricultor, pero es un empresario. Entonces no decía Castillo que hay que ir contra el empresario agrícola. Ahora dice que no va a ir contra él. ¿A quién le creemos? Es un caso de esquizofrenia, ¿no? Cuando está con los empresarios, es un caso de Selig, el personaje de Woody Allen. Cuando está con los empresarios, entonces tiene un discurso proempresarial. Cuando se va al Cusco, a Cajamarca y está acompañado del pueblo llano, entonces aparece el verdadero Castillo, ¿no? El que cierra minas, el que quiere confiscar haciendas. Luego recurre una y otra vez a la demagogia, como por ejemplo prohibir a los funcionarios de su gobierno a viajar en primera clase. Primera clase no hay en vuelos que se originen en Lima, comencemos por ahí. Hay clase ejecutiva, pero primera clase no hay, ni en vuelos domésticos ni en vuelos internacionales. Dicho eso, no lo tiene que anunciar así en tono tan enfático, ¿no? Se sobreentiende que si sus ministros viajan, bueno, deberían viajar en clase turista, ¿no? Que lo diga como si fuera un triunfo, una epopeya de su gobierno, es una ridiculez, ¿no? Que ningún funcionario viajará vía aérea en primera línea. En un gobierno del pueblo, los funcionarios viajarán como cualquier ciudadano de la patria. Pero hay ciudadanos de la patria que desean viajar en clase ejecutiva o en turista premium, y no por eso dejan de ser ciudadanos de la patria, señor Castillo. Entonces usted está confundido. Usted cree que ser ciudadano de la patria, o sea, un buen patriota, es ser pobre, ¿no? Querer ser pobre. No es así, ¿eh? Los buenos ciudadanos son los que quieren salir de la pobreza, los que saben crear riqueza y los que saben repartir esa riqueza, entre otras cosas, pagando impuestos a su gobierno incompetente. Deje que los que quieran viajar en ejecutiva, viajen en ejecutiva. No ordene usted a todos los ciudadanos de la patria viajar en económica. Es decir, es increíble la cantidad de tonterías, de dislates, de exabruptos y de cantinfladas que dice usted. Es alarmante, ¿eh? Es alarmante. Ya sabemos que los políticos las dicen, pero en el caso de usted el promedio es muy elevado, es muy elevado. Luego dice que va a vender el avión presidencial. Ese avión es una chatarra, no vale nada, no se lo va a comprar nadie. Que deje de hacer demagogia. Anuncio además que venderemos el avión presidencial, recursos que serán utilizados en la salud y en la educación de los niños y niñas del Perú. No vale nada el avión. ¿A quién quiere impresionar?
Nadie le va a pagar ni 3 millones de dólares por esa chatarra. Que la reparen si es reparable, y si no, que la den de baja. Pero ya hemos tenido demasiados políticos demagógicos, mitómanos, embusteros, como para creer, oh, qué virtuoso es Castillo que va a vender el avión presidencial. Yo no le creo, y sospecho que usted tampoco. El buen presidente no es el que viaja en clase económica ni el que vende el avión presidencial, no. Acá, por ejemplo, en Estados Unidos hay 2 aviones presidenciales, creo, y hasta 3. El canciller, o sea, el secretario de Estado viaja en un avión que es presidencial, la vicepresidenta también, y hay 2 para el presidente para engañar a los terroristas. Y esto no determina tampoco que el presidente sea bueno o malo. El tamaño del avión no determina, o la potencia de sus turbinas, no determina las ideas que tiene el presidente en su mente y en su espíritu. Esto es lo que define que sea bueno o malo. No me venga a hablar del avión presidencial. Y si va a vender el avión presidencial, entonces venda también las camionetas y los autos blindados de última generación, de alta gama, lujosísimos, en los que se pasea usted. Venda eso también y ande en bicicleta. Porque en Europa hay primer ministros que andan en bicicleta. Entonces usted es austero con el avión, pero luego sí se sube a la Gran Cherokee, al Mercedes, al Audi, ¿no? Por favor, no nos tome el pelo. Luego dice que va a perseguir el narcotráfico ilícito. Bien. O sea, va a permitir el narcotráfico lícito. En lucha contra el narcotráfico ilícito de drogas, se incautaron 1.452 kilos de clorhidrato de cocaína. Bueno, basta con decir el narcotráfico, ¿no? Ya se sobreentiende que el narcotráfico es ilícito, ¿no? Se sobreentiende. Y luego, de nuevo, agita la bandera de la virtud moral, de que es un insobornable, incorruptible y que en su gobierno nadie va a robar un sol. Al mismo tiempo que dice estas cosas, alguien abre un inodoro en el Palacio de Gobierno y hay $20.000 escondidos ahí. Y entonces, ¿a quién le creemos, presidente? Y en un gobierno del pueblo, nadie se roba un sol a nuestro país. Efectivamente, no están robando soles, roban dólares, ¿no? No roban en soles, porque el dólar es una moneda más robusta y roban en dólares y esconden la plata en los baños del Palacio de Gobierno. Ese gobierno que él llama del pueblo, y los gobiernos anteriores no los eligió el pueblo también. También los eligió el pueblo, señor Castillo. Así que no se jacte usted de que su gobierno es del pueblo, porque no todos los peruanos apoyan a su gobierno. Y en este momento la mayoría de los peruanos no apoya a su gobierno. Y créame que esa es una mayoría que va a seguir creciendo, ya lo verá usted, ¿no? Pero dice también que nunca habrá un escándalo como el de Odebrecht en el Perú. Atención a cuando dice Odebrecht, por favor, que esta parte es genial. Un proyecto de ley que sancione a las personas jurídicas. Nunca más un Odebrecht en el Perú. No puede decir Odebrecht, dice Obrecht. Este es Castillo, ¿no? Este es Castillo. Estas taras quizá revelan que la suya no es una inteligencia muy esclarecida, ¿no? No es un ideóloga, no es un comunista, no es un chavista, no es un dictador profesional. No tiene ni la inteligencia, ni la maldad, ni la astucia para ser un dictador profesional. Dictador profesional fue Fidel Castro, ¿no? Dictador profesional fue Hugo Chávez. Estos son profesionales. Castillo es un aprendiz de dictador, no es un ideólogo. Le han dado poder, no sabe qué hacer con el poder, está tratando de aprender, no aprende y puede ir para cualquier lado, ¿no? Es impredecible. De nuevo, así como no puede decir Odebrecht, se enemista en tono guerrillero con otras palabrejas. E inicio de tercera dosis a mayores de 65 años y personas con comorbilidades. Comorbilidades, ¿no? Comorbilidades. Bueno, este es el presidente del Perú. No sabe gobernar, no sabe elegir colaboradores eficientes, preparados, no sabe aprender de ellos, escucharlos, no sabe tomar las decisiones correctas,
no sostiene un rumbo, no tiene una visión, no guía moralmente al país. Es un hombre extraviado, confundido. Es un individuo sin brújula, desnortado. Es un sujeto instalado en unos zapatos que le quedan inmensos. Ese es Castillo. Cuando se quita los zapatos que le quedan inmensos y se pone un traje de baño, se rodea por una cantidad obscena de custodios y guardaespaldas y corre en la playa. Y de nuevo da la impresión de que no sabemos bien a dónde se dirige, de qué huye y a dónde corre. ¿Cuál es su destino? Momento de salir de ese encierro. Vamos a salir ya de la próxima semana de Palacio porque me aburro estar detrás de una mesa, detrás de un pupitre y estar dentro de cuatro paredes. Una pausa, será breve. Al volver, la clásica, inigualable sección de videos 7x7 y mi pronunciamiento personal sobre el pedido de vacancia o destitución por incapacidad moral del presidente peruano Pedro Castillo, que yo creo que no solo es incapaz moralmente, sino que es incapaz de todas las formas imaginables. Es incapaz, probadamente incapaz. Pero antes, Heineken Perú es un auspiciador que da vida a este programa, que ha traído cervezas de excelencia al Perú, y una de ellas, que viene de lejanas tierras asiáticas, es esta cerveza Tiger. La recomiendo con entusiasmo. Sirve para vivir la vida en nuestra mejor versión, en nuestro más elevado registro. Tiger, no se van a arrepentir. Bienvenidos de vuelta a 7x7 y esta bella cortina musical de Suárez Vértiz anuncia que en el puesto número 7 el presidente Pedro Castillo, en un momento voy a hablar de la vacancia, después del hallazgo de los $20.000 en un baño del despacho de su secretario Bruno Pacheco, se pronuncia sobre los ronderos y dice: yo soy un rondero y me someto a las costumbres de ellos. Quiero hacer un alto y decirles que los problemas internos y los problemas que se dan en el gobierno, en Palacio, la tenemos que corregir. Yo vengo de un labón rondero y me someto si hay algún caso que se da a los usos y costumbres de las rondas y se tiene que sancionar los casos que se dan. Que nos diga, porque yo no sé cuáles son las costumbres de los ronderos cuando encuentran a un ladrón. ¿Qué hacen con el ladrón? Ahora, él ya no es rondero, ¿no? Yo no sé, de repente los ronderos le cortan un dedo o lo dejan aislado y sin comer y beber una semana. En cualquier caso, él no puede aplicar las costumbres de los ronderos a sus colaboradores. El Perú, quiero creer, es todavía una democracia, impera la ley, se aplica la ley, no las costumbres de los ronderos, señor presidente. Comprenda usted que es presidente de una república democrática. No es usted el jefe de una pandilla de ronderos, de una montonera. En el puesto número 6, Sofía de la Cruz, ex vecina de quien era ministro del Interior, el infame señor Barrenzuela, revela el ruido ensordecedor, fragoroso que provenía de la casa del entonces colaborador de Castillo. Yo siendo ministro, usted siendo ministra, va a poner una música estrendorosa cuando sabe que le van a perjudicar, no tiene sentido. Eso es algo ilógico. Esa música era de mi casa. Y con el ruido de la noche, como esto es residencial, se escucha estrondoroso. Parece que fuera una fiesta de pollada. O sea, la vecina se inmola, es una buena samaritana y se echa la culpa a sí misma de la fiesta que estaba dando Barrenzuela. En el puesto número 5, el presidente Castillo va a almorzar a un restaurante en Arequipa y la gente le grita: vacancia, vacancia, ya.
¡Vacancia! 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 ¡Quítate el sombrero! ¡Sonso! ¡Fuera! ¡Fuera! Bueno, pero en otro lugar de Arequipa le gritan a Castillo cosas que son más caras a sus oídos. Por ejemplo, cierra el Congreso. El caos. En el puesto número 3, el presidente Castillo dice que no ha expropiado nada a nadie. Bueno, no todavía. Estimados empresarios, no solo dudaron de mí, algunos, quién sabe, votaron en contra de nuestra candidatura. No me quejo, porque así es la democracia. Pero desde la campaña y con mayor intensidad, durante este tiempo, no ha habido un solo día en que algunos sectores no me dejaron de tildar de comunista, de terrorista, responsable de aumento de precios de los combustibles, del dólar, de los alimentos. Dijeron que confiscaría sus casas y los ahorros. Pregunto, ¿el gobierno ha expropiado hasta la fecha a alguien, a alguna empresa? ¿A alguno de ustedes el Estado les ha quitado su propiedad? Todo lo contrario. Hoy vuelvo a ratificar. Los empresarios tienen todas las garantías para invertir en el Perú. No es verdad, cerraron 4 minas, ¿no? Nadie pensó que él iba a expropiar las casas, pero sí, por ejemplo, meterse con la minería y ya se metió, y meterse con los agricultores y ya se está metiendo. En el puesto número 2, en la playa, pescadores de Costa Verde le gritan al presidente Castillo: bájate el sueldo. Dejó el sombrero y la casaca habituales para colocarse un short futbolero y ejercitarse en la playa Pescadores. ¡Bájate el sueldo, Castillo! ¡Bájate el sueldo! Pero también hubo tiempo para meterse al mar. Bueno, y en el puesto número 1, un usuario de TikTok llamado Walter Flores descubre a un gemelo idéntico del presidente Castillo en el distrito de Caraballo. Las imágenes tienen como protagonista a un hombre que fue confundido por el presidente del Perú, Pedro Castillo, por su increíble parecido. Para que buscar sufrimiento, habiendo juventud. Bueno, este fue el 7x7. Para terminar, quiero decirles lo que pienso respecto del pedido de vacancia al presidente, la destitución del presidente Castillo. No lleva todavía un semestre en el cargo, ¿no? Yo, si fuera congresista peruano, y menos mal que no lo soy, votaría a favor de la vacancia. Serenamente, con lucidez, por el bien de la patria. El presidente Pedro Castillo puede que sea una buena persona, quizá,
pero no es un buen presidente, no tiene buenas ideas, no está rodeado de buenos colaboradores y no distingue el bien del mal. No posee las mínimas cualidades morales requeridas para ser un buen presidente. Ha demostrado que es moralmente incapaz y que esa incapacidad moral es permanente, no tiene remedio, no va a aprender. No solo es moralmente incapaz, Castillo ha demostrado que es incapaz en todos los ámbitos, en todos los dominios de su administración. Allí donde se mete, allí donde opina, allí donde decide, Castillo es incapaz. Intelectualmente incapaz, moralmente incapaz y efectivamente incapaz. Es incapaz en todo sentido. Por lo tanto, al Perú le conviene que cuanto antes Castillo y su banda de ampones improvisados, aventureros, corruptos, cuanto antes sean desalojados constitucionalmente del poder y se convoque a unas nuevas elecciones, esto servirá a los altos intereses de la patria. No tengo duda ninguna de que Castillo va a seguir siendo un incapaz intelectual, moral y efectivo en todos los ámbitos, en todos los dominios, y que ese gobierno profundamente inhábil, incompetente, o sea, incapaz, va a traer grandísimas desgracias a los peruanos. Como prefiero que eso no ocurra, me parece que sería conveniente destituir al presidente Castillo tan pronto como sea posible. Él ha dado pruebas copiosas, abundantes, de su incapacidad moral para ejercer el cargo. Esto fue todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas noches.